Especialmente al Padre Luciano Ciociarelli, que está aquí con nosotros. Protégelo en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puro sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserve puro su corazón y el corazón de todos los sacerdotes marcados con el sello sublime del sacerdocio. Y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterno en el cielo. Amén. Muy buenas tardes, querida familia de la red de Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Estamos muy contentos que estamos en vivo con todos ustedes. Gracias por estar sintonizando el 850 AM. Saluda Martín Arismendi y reciban un caluroso abrazo en Cristo. Recuerden que este es un programa dedicado a la vida consagrada. ¿Por qué soy sacerdote? Es la respuesta que vienen a darnos los sacerdotes que pasan, algunos como el día de hoy, algunos que viven aquí en las comunidades, en las diferentes diócesis que cubrimos, de Dallas, Fort Worth y Tyler. La invitación se les hace y agradecemos a Dios que han también ellos aceptado venir y compartir con nosotros el llamado que Dios les ha hecho. Sabemos que la vocación a la vida consagrada es una gracia que solo llega de Dios, pero que también ellos han estado dispuestos a dar un sí. El Padre Luciano Ciociarelli, que está aquí con nosotros, estará el día de hoy por la tarde, a partir de las 6:45, en la parroquia de San Felipe Apóstol. Estará dando una charla sobre el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a María. Es un libro predilecto del Santo Juan Pablo II, donde él podrá ayudarles a contestar estas importantes preguntas. ¿Por qué ir a Jesús por María? Y otras. Así que vamos a darle la bienvenida, Padre Luciano. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo. Más bien, muchas gracias a ustedes. Aquí una alegría para mí. Sí, llegando ayer a Dallas por primera vez en mi vida, pues estar aquí con ustedes para poder transmitir al público estos mensajes tan lindos de los que habla del sacerdocio. Pues es una cosa muy importante y para toda la iglesia. Y también estamos en el año de los consagrados, que es casi lo mismo. Así que estamos, pues repito, es un tema de mucha actualidad y de las vocaciones y todo eso. Así que está muy bien desarrollar este tipo de programas en las radios para que aumenten las vocaciones, que como Jesús decía, que la cosecha es grande, los obreros son pocos, hay que buscar más obreros para la cosecha. Amén, amén. Padre, pues vamos empezando. Si nos puede decir de dónde es originario, dónde nace, cómo se vivía la fe, un poquito para que vaya dando la idea a la comunidad que están acostumbrados a escuchar los testimonios de nuestros sacerdotes desde el inicio, desde su niñez. Bueno, aquí estoy, hermano, sí, soy Padre Luciano Ciociarelli, italiano, pues vivo en Roma, he nacido cerca de Roma, relativamente a 200 kilómetros, nada más, Pescara. Una familia muy humilde, sencilla. Mis padres han tenido 12 hijos, actualmente somos 8 vivos. Y bueno, ahí hemos vivido toda mi niñez, ha sido hasta los 8 años, todos los recuerdos de mi niñez, que son los que nunca uno se olvida. Son pura guerra mundial, pura destrucción, mi ciudad destruida el 85%, Pescara, bombas, etc. Pues yo, claro, no, mi hermano herido, en fin, eso, digamos, ha sido mi niñez. Pues hemos estado en el centro de Italia, como
como dice la historia, pues yo ahí está 6 meses el frente, o sea, la guerra peor ha sido ahí, junto a mi casa, a pesar de que eso los libros a veces ni hablan de eso, porque exactamente los alemanes del norte bajaron de Alemania y ahí en mitad de Italia, y los americanos subieron del sur. Entonces hemos estado sobre todo esos 8 meses del año 44, toda la guerra, pero esos meses ha sido una tragedia, porque exactamente los dos peleaban, estamos y nosotros entre los dos. Así que mucho odio, mucha destrucción. En fin, mi hermano, por ejemplo, que era un poco mayor, mi hermano mayor tenía que escoger si estaba con uno, los demás lo mataban, si estaba con el otro, lo mataban los dos bandos. En fin, porque se crearon, como sabemos, Italia estaba, pues primero estuvo con los alemanes, después se pasó a los ingleses. Entonces repito que algunos querían seguir con los alemanes, otros querían, entonces entre nosotros mismos, pues había odio entre los mismos italianos, y así era una tragedia, pues eso hemos vivido. Y entonces, y bueno, pero además la iglesia estaba lejos, no era fácil ir ni siquiera a misa, ni siquiera a la clase. Para ir a misa era 1h30 a pie en el campo, y a la clase igual, a la clase cuarto grado, primeros grados estaban cerca, más o menos media hora, pero después ya ni hubo clase. Cuarto grado no hubo clase de nada, porque la guerra, repito, fue un error de destrucción ese año 44, y después 45 ya pues volví a la clase, cuarto grado, pero así andando ya lejos, 1h30 a pie, una subida, así que ha habido mucho sufrimiento. Y bueno, yo creo que ese sufrimiento me ha sido útil hasta ahora a comprender todos los problemas de la gente, a los cuales me dedico como misionero, hasta físicamente podemos decir, haber vivido una infancia así llena de luchas y de pobreza. El organismo, yo creo que se ha preparado a una vida muy sencilla, muy pobre, así que agradezco a Dios todo eso. Y bueno, aquí estoy entonces es un poquito el ambiente mío de pequeño, ahí en un pueblito de Italia, en el centro, repito, lejos del pueblo, lejos de la ciudad de Pescara, y de 200 kilómetros de Roma. Repito, esta ha sido mi niñez. Sí, y obviamente que debido a la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a cabo en ese tiempo, pues era muy difícil, como dice usted, ir a la escuela y a la vez participar también de la iglesia. Pasa la guerra, padre, y ¿cómo se empieza a vivir la fe? ¿Cómo empieza usted el cambio? Obviamente miran todo este cambio. Bueno, durante la guerra yo puedo decir así, casi chistosamente, la vocación la tengo desde la edad de 3 años. ¿Por qué de 3 años? O sea, desde que me acuerdo, desde que mi ruso, que tengo recuerdos, porque por varios motivos. Un motivo es la misma guerra. Viendo en la guerra tanta destrucción, tanta muerte, era algo espantoso ver así, pues, y así las noticias que escuchábamos. Me acuerdo un día, a pesar de estar así fuera del pueblo, de mi casa, la casa más cercana estaba como a 20, 30 cuadras. Y entonces, y ahí, por ejemplo, un día pasó delante de mi casa un policía, y se iba a la otra casa, exactamente, en plena guerra mundial. ¿Y qué cosa iba a avisar a la otra casa, que acababa de matar a su hijo en el frente de Grecia? Y se escuchaban los gritos de desesperación de la mamá cuando pues le dijeron, tenía 2 hijos, un enfermo así, handicapado mentalmente, y el otro sano, el otro pues había muerte, además después se supo una muerte espantosa, despellejado vivo, una cosa horrible. En la guerra pues no hay piedad, hay un odio espantoso entre los dos bandos, y entonces
venganzas y todo eso. Entonces, repito, todo esto es lo que me reforzó, podemos decir, la vocación desde toda la guerra, porque digo yo, ¿cómo es posible que vengan de otros países a matarnos a nosotros y nosotros a ellos? Y entonces digo yo cuando sea mayor quiero ir ya no a lanzar bombas así, exactamente por eso ahora me la paso lanzando otra clase de bombas, regalando libros y todo eso. Digo yo, que sabemos, la guerra lanzaban bombas hacia abajo, pero abajo había cañones. Y entonces los cañones disparaban, entonces de 10 aviones siempre 3 o 4 caían. Entonces ellos mataban, entonces abajo a veces se encontraba después el muerto del digamos, americano y el muerto alemán. Cualquiera que había matado al otro, pues caían los dos juntos, uno porque había muerto. Entonces, repito, digo yo, es como una locura colectiva la guerra que sigue, por eso para mí una locura, y pues el Papa no se cansa de repetirlo, que no tiene lógica matarnos y yo matarlo al otro, y 50 millones de muertos, y cada uno mata al otro, hasta y entonces eso pues digo yo, pues cuando sea mayor no puede ser tonto para yo matar a otro y otro matarme a mí, me corre, pero a mí nadie me mata, yo tengo 79 años, repito, y pues y aquí estoy tranquila, nadie me dispara y yo no a nadie. Entonces repito, esto pues fue formando en mí esa seguridad. Me acuerdo cuando estaba en cuarto de primaria, tenía un amigo, muy amigo mío, de los niñitos así, que mi vecino mío, compañero mío. Entonces le pregunté yo así con mi emoción con el sueño de ser un día misionero, y entonces le digo, ¿tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Y entonces dice, voy a ser mecánico, dijo él, claro, que es una cosa bonita, pero yo me sentí que como le quería mucho al niño ese, mi compañerito, me decepcionó cuando dice porque no quería ser misionero como usted. Mecánico. Dijo yo que mecánico, yo quiero hacer algo decente, que valga la pena, pues ayudar un poco a los demás. Así que pues, por eso. Además, mi hermano mayor, tengo un hermano que acaba de celebrar sus 60 años de vida sacerdotal, entonces que durante la guerra tuvo que interrumpir por la guerra, así que no había, y después de la guerra ya él volvió a su vida, hasta ahora está trabajando, trabaja más que yo en cierto modo, porque sabe de todo, mi hermano sacerdote, y repito, entonces pues también ha sido pues otro motivo de mi decisión sencilla, sin esfuerzo, y repito, la guerra, la tragedia de la guerra y la presencia de un gran sacerdote, que sin embargo no soy de la misma congregación, porque mi hermano, como recién terminó la guerra y él había estado en el seminario anteriormente, había estado con los componianos, pero después de la guerra había dicho tanto estrago que entonces otro sacerdote le dijo, vamos a fundar para niños, millones de niños huérfanos. Así que se fue en esta congregación nueva, que él trabajó con el fundador, Padre Minozzi, venerable, también va a ser santo, y recogió, mi hermana ha educado decenas y decenas de miles de jóvenes de la guerra mundial, les ha dado la profesión a todos, y con el fundador y otros. Pero yo, exactamente, una hermana mía, que también ella ahorita está en Torino, también mayor que yo, ella se fue a los monfortianos, a pesar de lejos, porque digamos, yo soy del centro y mi hermana era al norte de Milán, que son como 500 kilómetros, y ella con sus 14 años quiso ser monfortiana, se fue hasta Bérgamo, según conoció la dirección, y después cuando ella dijo, tú también vas conmigo, vamos para ser monfortiana como yo, así que yo soy monfortiana, mi hermana es otra congregación mayor que yo, así que repito, pues así que me acuerdo, claro, donde hemos dicho la guerra había hecho estragos, cuando mi hermana primero, y yo cuando fui a Bérgamo viajé, los trenes todos destruidos, evidentemente, digamos, a veces en la guerra se hacen túneles para que uno se salve, pero las bombas, los trenes no se pueden esconderlos bajo tierra, y entonces el tren traslada armas, traslada ejércitos, y entonces ahí por eso todo lo primero que hacen en las guerras es acabar con los trenes.
Así cuando yo fui esa primera vez, tenía 12 años, al seminario menor de Berga para la secundaria, entonces no había asientos, así, pura pajita como animalitos. Sí, sí. Ya, esto entonces que así comenzó mi vida, digamos, monfortiana, podemos decir. Padre, obviamente es admirable que de 12 hijos, 2 sacerdotes, una religiosa, ¿no nos contó de alguien más? ¿Faltó alguien más? No. Bueno, ¿que son religiosos o religiosos? No, los demás casados exactamente claro. Me ayudan exactamente, ellos son los que, mis hermanos los que me ayudan, y tengo bastante gasto, como comprenderán, viajar esto, ¿no? La institución no tiene ni un centavo, ¿no? Entonces, así que mis hermanos me ayudan y trabajan duro para mis gastos, ya sea personales, ya sea mis actividades para imprimir los libros estos que estoy repartiendo, para los albergues, tengo 10 albergues y más un orfelinato he fundado en distintos países para combatir el aborto exactamente. Claro. El aborto que gracias a Dios en muchos países todavía no entra, entonces exactamente esos albergues son como una alternativa. Entonces la demostración contra el aborto que hacemos en Lima, en Paraguay, etc., entonces no lo hacemos así solo de palabras, sino que el grupo de mujeres embarazadas por las calles con sus letreros y con su dirección, tienes el problema, alternativa es la casa, Hogar Emilia, etc., que lo llamamos con el nombre de la mamá de Juan Pablo II, que murió a los 45 años de edad, exactamente, pues por dar vida al pequeño Papa, que los doctores le estaban animando a que hiciera aborto para que ella pues no tener este pesado embarazo, pero ella dijo, no, prefiero yo morir, y murió, y el Papa hizo albergues, varios albergues, los he llamado Hogar Emilio, como el de México, donde estuve hace pocos días, el albergue del Distrito Federal, entonces así que esto un poquito mis hermanos, así que ellos le ayudan podemos decir cruelmente, mejor que no sean religiosos para que me puedan ayudar, porque claro. Los religiosos no pueden ayudar mucho. Sí. Pero es admirable ver cómo, si podemos hablar un poquito de su papá y mamá que de pronto obviamente 12 hijos, tres vidas consagradas. Cuéntenos de la vida de ellos en cuanto a su fe, cómo practicaban la fe ellos. Bueno, nosotros, mis padres, muy sencillos, los dos. Mi mamá tiene solo prima tenía, falleció hace 10 años, 2005, solo primaria. Y mi papá, no solo primer año de primaria, mi mamá y mi papá tenían los 5 años de primaria. Así que también una vida de sufrimiento. Mi mamá quedó huérfana a los 3 años de mamá y 9 años de papá. Y después, así que a los 12, 13 años ya era, digamos, ama de casa, porque exactamente los tíos la explotaban, entonces le han dicho, tú tienes que independizarte, y con otro hermano. Así que los 2 hermanos, así que repito, esto también ha sido para nosotros un modelo de enfrentar la vida, del ejemplo de la mamá. El papá, él también ha sufrido mucho, se ha salvado de milagro en la última guerra mundial, se vino cruzando el Danubio, ahí estaba prisionero ahí por Polonia, por esos países de la Primera Guerra Mundial, y después se escapó, cruzó el río, eran 4. Nos contaba, 2 murieron porque no sabían nadar y 2 se salvaron. En fin, una vida de sacrificio. Y hasta mi papá vivía en el pueblo, porque mi abuelo era así, se dedicaba a construir carreteras. Pero pues exactamente por la guerra, por todo esto, él no había podido tener así un trabajo, y entonces tuvo que comprar terreno. Por eso nosotros hemos vivido lejos del pueblo, porque mi papá, al tener así varios hijos, tuvo que volverse un campesino, él, y así con el campo poder alimentar la familia. Y ahí, entonces de ahí ir también a misa, ellos también, mes de mayo sobre todo, rosario cada día, en fin, una vida sencilla, pero así de fidelidad. Y me acuerdo pues una honradez. Me acuerdo una vez una ovejita, yo cuidaba las ovejas. En la guerra cada uno tenía trabajo en la casa, todos
no se compraba nada, no había dinero, además todo se producía con la lana, se hacía el vestido, se sembraba el lino para hacer, en fin, todo era, digamos, hecho en casa. Hecho en casa. Y entonces, y me acuerdo, una ovejita se mezcló con otro grupo, entonces cuando yo le conté, mira, una ovejita se pasó a otro grupo, dice, cuando una oveja se pasa a otro grupo, inmediatamente hay que avisar, digamos, la autoridad, no se puede uno agarrar, o sea, la honradez que nos ha enseñado, el altruismo y todo eso, ayudando durante la guerra, hemos estado en peligro, porque ayudaba a los judíos, por ejemplo, que se aparecían a los del otro frente, entonces, y con peligro que nos mataran. Mi tío le quemaron la casa, exactamente la hermana de mi mamá, y entonces se compartía todo con la gente pobre, digamos, y así pues ha sido mi papá pues toda su vida ha trabajado duro, así su sencillez, así que tenemos, y mi mamá igualmente, toda la vida hasta, repito, hace pocos años, en 2005 murió a los 95 años de edad por una caída, pues ya le afectó, así que estoy, repito, orgulloso de mis padres tan sencillos y tan sacrificados y tantos buenos ejemplos que nos han dado. Gracias, gracias. Si estás acabando de sintonizar, estamos platicando con el padre Luciano Cicciarelli, que está aquí con nosotros en la red de Radio Guadalupe compartiendo su llamado, su testimonio de la vida consagrada. Él está el día de hoy aquí en el norte de Texas, porque estará por la tarde en la parroquia de San Felipe Apóstol compartiendo una charla sobre el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a María, que estaremos platicando en un momentito. Y ya nos platicaba, padre, a los 12 años entra en el seminario, se va con el seminario monfortiano por su hermana, que ya tiene un par de años ahí adelante por usted. Sí, exactamente, en Bérgamo, el único seminario en Italia, sea para las religiosas, único noviciado, único centro, Bérgamo, y ahí por eso mi hermana, y también para nosotros, el único seminario menor era Bérgamo. Ahí exactamente tuve la oportunidad por eso de conocer, de ser monaguillo varias veces de San Juan 23, porque él era de Bérgamo. Cuando venía en varias oportunidades le ayudé en la Santa Misa, y después, y como era nuncio, cuando venía de París, era nuncio, entonces siempre le sacaban alguna foto, y entonces cuando después fue nombrado Papa, ahí estaba el padre Luciano. Bueno, así que ahí fueron a sacar mis fotos con el Papa. Y en las revistas, y mi papá así bromeando con sus amigos, enseñando la revista, decía, está mi hijo, está de secretario del nuevo Papa. Pero era cuando yo era 16 años y el Papa era ni siquiera cardenal, cuando yo le ayudaba a la misa a Juan 23, a San Juan 23 y a Santo ahora. Así que repito, bueno, hice mi todo, así que estoy en Bérgamo, 6 años, después Turín, ahí hice mi noviciado, estoy celebrando los 60 años este año, porque hice mis votos el año 55, así que pues hace 60 años exactos, y entonces Turín todo el año de noviciado, y un padre de Don Bosco, ahí conocí también todos los lugares, la vida de San Juan Bosco, donde nació, su tumba, etc. Ha sido un año importante este año que celebramos los 200 años de nacido San Juan Bosco, así que pues conozco muy bien la vida de este santo porque he vivido un año en Torino. Entonces, y ahí terminando diciendo mis votos el 8 de diciembre del 55, entonces ya tuvimos que ir a Loreto, seminario mayor, era el Loreto, santuario de Loreto, que está pues cerca de mi casa, relativamente a 100 kilómetros de mi casa, a 300 kilómetros de Roma. Y entonces, así que repito, ahí hice mi seminario mayor, y ahí me recibí de sacerdote, exactamente, ahí me consagró un sacerdote misionero, Monseñor Maggi, que había sido torturado en la China, ya bajo Mao Zedong, así que repito, el ejemplo de este obispo que nos consagró, pues ha sido también para mí un ejemplo, digamos, de dar la vida como una santa envidia,
así como él había pasado toda su vida en la China, fundando orfelinatos, ayudando a los pobres, hasta que llegó Mao Zedong y sacó a todos los misioneros, algunos matándolos, y él, como era italiano, pues para no tener problemas, después de tenerlo preso durante un año contando su historia, estaba preso ahí. Por ejemplo, dice que como para confesarse tenía que golpear la pared, se había puesto, atrás había otro sacerdote. Así que dice, cuando tocaba la pared era porque yo quería que el otro me absolviera de mis pecados, y después lo mismo, había algún sacerdote escondido, libre, mandaba la hostia entonces en el pan escondido, y así pues un año de este obispo que es Monseñor Maggi, y así que repito, este ejemplo fue para mí también un gran estímulo para misionero, y así pues repito, pues me recibí de sacerdote ahí y pasé 5 años en Italia, así ahí yo era profesor de historia y francés en Italia, estudié en París, mi segundo idioma es francés, y repito, estudié 2 años, 2 veces fui a París a profundizar, aunque después exactamente no me ayudó mucho porque en el año 66 prácticamente me mandaron al Perú, donde ya pues tuve que aprender otro idioma que no sabía, que nunca había estudiado. ¿Y ahí se le olvidó el francés o qué? Bueno, no se olvidó, porque exactamente el año pasado, que volviendo a África y Gabón, por ejemplo, hace 2 años, fui a África, el año pasado también, así que ahí donde todo el mundo habla ni italiano ni castellano, así que a la fuerza 10 días tuve que mi disco duro de mi cerebro, pues sacar todo mi francés, 10 días en las iglesias, ahí donde estuve, tuve que refrescarme, pero como había estudiado duro, también había sido profesor, así que bueno, despacito ya algo uno sigue hablándolo hasta ahora. Gracias, padre, gracias por compartir. ¿Cuánto tiempo pasó en el Perú, padre? En el Perú trabajé del 66 al 99, sí, y entonces sí, 33 años en la edad de Cristo. Sí, hasta que exactamente el padre Luca me pidió este trabajito que estoy haciendo actualmente, de repartir el libro gratuitamente. Así que en esos 3 años, 33 años, bueno, uno, pues lo primero que hice, Perú tiene como 6 millones que hablan quechua. Me acuerdo, al mes de llegar al Perú, además que el castellano, tuve que comenzar a aprender el quechua, que ha sido utilizado durante años, porque, repito, la misa y quechua, todos los sacramentos en los Andes era el idioma ahí en el castellano, evidentemente, en medio de esos nevados, etc. Así que lo primero, aprender un poco el idioma, después imprimir libros, porque donde yo iba, a veces preguntaba, ¿hace cuánto tiempo que no viene el padre? A veces hasta 60 años que no iba el sacerdote, porque pues hay pocos sacerdotes, evidentemente, los pueblos son pequeños. Me acuerdo en Puno ahí un sacerdote me dijo, tengo a cargo 525 pueblitos. Me dijo él, hasta yo dije, ¿cómo vas a saber tanta cantidad solito? Es que ha habido una reunión de todos los dirigentes y ellos eran 525 y yo era solito sacerdote. Así que y todo el mundo pidió, padre, ¿cuándo viene a mi pueblo a verme? Así que repito, pues ha sido mi trabajo. Entonces, ahora, por eso, como había esta pequeña cantidad de sacerdotes, inmediatamente, desde la primera misión que prediqué en los Andes, después de estar algunos años en las afueras de Lima, fue imprimir libros. Es decir, comencé a imprimir libritos en los idiomas, un poquito castellano y quechua sobre todo, y así que repartía, donde yo iba, repartía libros, sobre todo con la Biblia de todos los domingos, y así para que la gente, cuando yo siquiera leyera la Biblia, los capítulos según el año litúrgico, avisando exactamente en ese libro que hasta ahora circula en Lima, tiene el calendario hasta el año 2100, así avisando para que la gente sepa que el año próximo cambia de fecha la Pascua, la Pentecostés, así que hasta, repito, para 100 años más saben ellos que el año siguiente que deben cambiar de fecha la lectura de la Biblia, que yo repartía la Biblia en sus idiomas,
Entonces, y ellos el castellano también, y ahí ellos, siquiera uno cada pueblo, que la mayoría eran analfabetos, pero los pocos que sabían leer, pues les dejaba estos libros, y así este fue el primer trabajo. Después también he visto que eso no tenía futuro, yo no soy eterno, así que el año 77 me preocupé de fundar nuestro seminario monfortiano, exactamente, de Lima. Gracias a Dios, por todos los diarios que hay en la capital, avisé, invité a un cursillo vocacional, y entonces, y ahí, gracias a Dios, tenemos seminario. Eso me permitió exactamente después alejarme del Perú. Hay muchos sacerdotes peruanos. Ahora que estuve en enero que estuve en Argentina, por ejemplo, una de las parroquias de Argentina, de Buenos Aires, está uno de los misioneros de mi seminario de Lima, Perú. Así que repito, entonces este ha sido el segundo paso, y después otro paso que he dado siempre en vista de esto es la radio también, la Radio María, y también desde los Andes llegaban a Lima, la capital, la gente con 1000 problemas, y entonces ahí hice exactamente esas comunidades para mujeres, el peligro moral, combatir el aborto, después para digamos también la droga. Tengo 3 comunidades para rehabilitar a los drogadictos, y después finalmente también para niños de la calle, que son los futuros drogadictos. Entonces también tengo más de 1000 niños actualmente en este orfelinato que tengo en las afueras de Lima, donde se recogen niños de la calle y se les da con las terapias, digamos, especiales, porque los niños de la calle no se pueden tener ahí a la fuerza, hay que tenerlo con terapias entre ellos muy especiales para que pues puedan rehabilitarse. Gracias, Padre, gracias. ¿Qué le parece? Vamos a tomar un corte rapidito para que pueda tomar un poquito de agua. Sí. Él ha compartido con nosotros todo lo que ha hecho. Obviamente la oportunidad de poder fundar Radio María en el Perú, los diferentes albergues para niños, para mujeres embarazadas, para combatir el aborto. Y todavía no hemos platicado de este gran santo también, al que ha venido sobre este libro del que él está también promocionando aquí en el norte de Texas. Así que la siguiente media hora vamos a tomar la oportunidad para hablar de Luis María de Montfort, para compartir con ustedes, ¿verdad? Y sobre el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a María. Así que vamos a tomar un corte rapidito, escuchar de nuestros patrocinadores, darle la oportunidad de que tome un poquito de agua. Si está sintonizando, está escuchando el testimonio del Padre Luciano Cicciarelli, que está aquí con nosotros en el norte de Texas. Él estará el día de hoy en la parroquia de San Felipe Apóstol, ahí en la calle Military Parkway y la Wagner. Regresamos después de un corte. La verdadera devoción a María, esta tarde en la parroquia de San Felipe Apóstol, aquí en la diócesis de Dallas. Padre, continuamos obviamente el llamado del Señor, la respuesta que usted ha tenido. Es increíble, ¿no? Todo lo que ha pasado usted junto con su familia durante la Segunda Guerra, y obviamente el gran testimonio que también sus padres le han dejado. Cuéntenos sobre la congregación, obviamente el gran santo mariano, sobre todo Luis María de Montfort. Cuéntenos de él y del libro para que la comunidad también se entere. Él precisamente tiene enfrente de él una reliquia, ¿verdad? Y nos puede compartir un poquito de la reliquia que trae de San. Sí, así es, hermano, sí. Muchas gracias por me das oportunidad de hablar de este santo, porque estamos celebrando este año los 300 años de fallecido de San Juan Bosco. Estamos celebrando los 200 años de nacido, 300 de fallecido. San Luis de Montfort ha comenzado el año 28 de abril, hace poco, ha comenzado el año y termina el año 28 de abril del año próximo, 2016, que es la fecha central de su aniversario de su muerte, 1716 a las 8 de la noche del 28 de abril. Entonces, exactamente este es el tema que me interesa. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, desde el 99
después de 33 años del Perú, ya me pidió el padre Luca Chirimotic, un sacerdote del Kosovo, de ayudarle a regalar este libro, escrito exactamente por San Luis de Montfort. Por eso me interesa mucho este santo, porque escribió este libro que estamos regalando, que es el libro además que San Juan Pablo II lo sabía de memoria, así que es un libro importante. Y también el padre Kolbe, aquí tengo exactamente en esta edición del libro, he puesto estos testimonios de la importancia del libro y por consiguiente de la importancia del autor. Y entonces, y exactamente hay una conexión entre el libro del autor muy especial. Como cualquier autor escribe el libro, pues es importante, pero este tiene algo especial. ¿Por qué? Porque este es el único de toda la historia de la Iglesia, es el único santo que ha escrito el libro y el demonio se le aparece diciéndole no lo escribas, ni siquiera a San Lucas, a San Juan Evangelista, a San Juan Bosco, a San Luis de Montfort, no debes escribir el libro. Él mismo lo cuenta en el mismo libro, numeral 114, ahí dice él, esta aparición del demonio que le prohíbe escribir el libro, y no se contente con prohibirle, sino que le amenaza y le dice, si tú escribes el libro, que no quiere que lo escribas, te voy a matar. Y entonces, evidentemente, San Luis pues no se dejó engañar, asustar, porque si se hubiera dejado asustar, yo no estaría aquí, estaría o en el Perú o en Italia, porque no habría libro, yo me la paso regalando el libro, no regalaría nada. Así que repito, ven ustedes, entonces la muerte de San Luis, así como hemos dicho, de cuando él siguió escribiendo el libro y el demonio cumplió con la tarea, con el compromiso, con la promesa, con la amenaza de matarlo, como lo mató a San Luis. Así que, repito, le costó la vida este libro, entonces por eso es más precioso de cualquier, digamos, otro libro en cierto aspecto, por este motivo especial, lo mató envenenando. No murió enseguida, dice la historia, pues tomó un remedio, pero de todos modos ese veneno que le pusieron le afectó su salud. Como le pusieron veneno a un santo, exactamente, el santo, él hablaba tan bonito que la gente se convertía donde iba, él era itinerante, o sea, no tenía parroquia, iba de parroquia en parroquia. Trabajó como 200 parroquias, más o menos, y cada parroquia se quedaba así un poquito tiempo, 25 días muchas veces, casi siempre. Entonces, así que recorría pues estos lugares, estas parroquias, y donde llegaba era una desgracia para el demonio. La gente se convertía, muy milagroso, como San Padre Pío del Chile, que yo tuve recién sacerdote la oportunidad de celebrar misa con San Padre Pío el año 62. Y así que, repito, él con sus llagas, un recuerdo impresionante de mi vida. Y entonces, así que, repito, padre San Luis de Montfort igualito, era un gran famoso, era cantautor también, porque milagros, predicador, escritor de libros y también, repito, cantautor, nos ha dejado 23.000 versos, letra y música que hasta ahora se canta en Francia y en los países de habla francesa, que es un santo entonces importante. Y así que ha muerto a los 43 años, y a veces la gente pregunta, pero ¿cómo ha permitido a la Virgen que muriera a los 43 años? Y entonces, bueno, yo les pregunto, pues, y yo les contesto, pues, y ¿cómo le permitió que Cristo muriera a los 33? Le ha dado 10 años más que Cristo, así que tenemos que aguantar, callarnos la boca y agradecer a Dios por esos 10 años donde nos ha dejado estos libros y estos cantos tan bonitos. Así que San Luis de Montfort, pues, como estamos diciendo, nació en Francia. Montfort es un pueblito a 400 kilómetros de París. Yo cada año casi organizo un peregrinaje. Y aquí está la señora Ángeles, que responsable nacional aquí de los Estados Unidos, que me ha traído aquí a Dallas, y ella ha ido también.
hacía conocer esos lugares para profundizar esta doctrina de San Luis de Montfort. Entonces, así que nació ahí, en este pueblito pequeño, 3.000 habitantes tiene Montfort, mucho más grande que mi pueblo. Mi pueblito en Italia ahora tiene 1.000 habitantes, donde he nacido yo. Entonces, San Luis de Montfort nació una familia numerosa. Entonces, sus padres tuvieron 18 hijos, y de los 18 hijos, 3 fueron sacerdotes y 3 fueron religiosas. Una familia muy bonita. Ahí entonces estudió primaria, su papá era abogado, así que muy culto, y tenía cierta cantidad de dinero, también no mucho por la cantidad de hijos, pero algo tenía. Y entonces, y terminando la primaria, se fue a los 12 años a los jesuitas. Un colegio enorme que existe hasta ahora, ahí a 19 kilómetros de Montfort, está la capital de esa zona, Rennes, y ahí está el tremendo colegio de los jesuitas. Ahora no se utiliza, está abandonado, pero el edificio es enorme. 3.000 alumnos jesuitas, ahí tenía los jesuitas, y a los 19 años ya se fue a París, a la Sorbona de París, ya para ser sacerdote. Entonces ahora hemos dicho que San Luis de Montfort morirá pues a los 43 años. Y entonces, cuando yo narro la vida de San Luis, los milagros numerosos, dice, pero después de 300 años, ¿cómo se sabe eso? Pues bien, de San Luis se sabe más que de Juan Pablo II, más que Madre Teresa de Calcuta, más que San Padre Pío. ¿Por qué? Porque estos 3 santos han muerto ancianos. Entonces, a la edad de 43 años, pues nadie los conocía casi, a los 3. Y por eso, entonces, no sabemos mucho de su niñez. En cambio, San Padre Pío, como murió a los 43 años, entonces inmediatamente escribió su vida, 400 páginas detalladísimas, uno de los más grandes escritores de Francia, de la Universidad de París, escribió su vida. Padre Grandet se llama, hay varias vidas, pero la más grande fue esta, impresa en París, que la tengo yo escaneada y publicada. Y ahí, así que fue fácil escribir la vida de San Luis para Grandet, más fácil que para Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque hasta su mamá vivía. Cuando murió San Luis, murió joven, vivía su mamá. Entonces facilito escribir la vida. El historiador fue a preguntar, entonces de chiquito todos sabían los detalles. Sus 3 hermanas monjas vivían, de chiquitita narran cómo las trataba San Luis de Montfort. Sus 200 párrocos vivían ahí. Los 3.000 alumnos de los jesuitas vivían. Los de París, profesores y también alumnos vivían. Así que repito, de este santo tenemos, por eso en internet ha sido fácil publicar a mí 8 vidas en castellano detalladísimas sobre San Luis de Montfort. Entonces aquí tengo en mis manos una de colores, también existe una de colores, que está publicada en internet, bibliaamada.org. Ahí está las 8 vidas de Montfort, junto con todos los otros documentos, y también una vida preciosa de San Luis cuando era chiquito. Entonces la hermanita, por ejemplo, una de las hermanas le contó al padre Grandet, cuando yo era niño, tenía 3 años, Luis tenía como 9 años, y en lugar de comerse los dulces que mi papá le daba, entonces él me esperaba que yo me terminara los míos, y a mitad de semana decía, ¿quieres los dulces? Sí, quiero. Entonces me primero el rosario. Y entonces yo, que por tener los dulces, recé Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, era por glotona nomás. Pero San Luis le explicaba tan bonito que después, cuando él se fue a París, ella se fue de monje, exactamente, una de las 3 religiosas. Y así pues tenemos tantos ejemplos, anécdotas de San Luis de Montfort. Cuando se fue a París, por ejemplo, se fue a París. Entonces dice la historia, si sus compañeros que le acompañaban a París de la promoción, y entonces a pie fue a pie 400 kilómetros, y entonces
Y entonces dice que la mamá le dieron 200, como $2.000 de la época, algo así, una buena cantidad de dinero para ir a París y vivir y estudiar. Después una maleta con su ropa, etc. Y después su terno, vestido. Y entonces dice a sus compañeros que saliendo de la ciudad de Rennes, al primer pobre que le pedía limosna, por favor, jovencito, le dio la billetera sin averiguar todo lo que tenía, toda la billetera. Y entonces, hoy está loco, ¿qué hace? Le das la billetera y dice, ¿cómo le voy a regatear a Dios? No sabe que lo que has hecho al último de mis hermanos, a mí me lo has hecho. Él es Jesucristo en carne y huesos, así que yo tengo que darle así, con cariño, con orgullo, con gratitud, con emoción, de que Dios me pida ayuda. Después al siguiente de un poco una cuadra y otro pobre le da la maleta completa. Pero idiota, yo guardo siquiera pues un pañuelo para ir a París, ya, ¿cómo le voy a regatear a Dios? Y al otro, pues más allá, ya estaba cruzando ya el campo, y un maizal, otro pobre. Ahora, oye idiota, ahora que le das a este pobre, no te preocupes, lo abrazó, gracias Dios mío, como por tercera vez me das la alegría de ayudarte, métete al maizal, deja tu ropa, yo me meto también, y después tú te das la vuelta por aquí, te pones lo mío, yo me pongo al otro lo tuyo, y después de un cuarto de hora San Luis de Montfort estaba vestido con todo el pantalón, todo apestoso del pobre viejito, puro hueco, la camisa, pura pulga, bailando. Y entonces con 19 años, entonces repito, todo lo que pues escribirá en este libro lo había vivido desde, repito, durante toda su vida que tenemos muy detallada. Gracias, Padre. Gracias por compartir. Obviamente, recuerda que mucha de esta información, como lo acaba de mencionar el Padre Luisiano, lo puedes encontrar en bibliaamada.org, www.bibliaamada.org. Padre, tenemos 8 minutos. Si nos puede compartir sobre el libro, el tratado y lo que va a estar haciendo el día de hoy por la tarde en la parroquia de San Felipe Apóstol, para que la comunidad llegue y lo acompañe, obviamente, hablando de este gran santo y compartiendo sobre este gran libro, uno de los favoritos del Papa Juan Pablo II, que obviamente dice hasta el punto que ya se lo sabía de memoria. Así es. Sí, hermano, exactamente. Era importante así ver cómo, digamos, primero le costó la vida y segundo, cómo pues lo puso en práctica. Hasta su hermanita, por ejemplo, cuando esa misma hermanita que le daba los caramelos, a veces le decía, Luisita, ven a rezar el rosario. Hoy, ¿por qué me llama Luisa? Se llamaba Guión. Es porque el párroco ha dicho que ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ni le llamaba Luis porque él era Luis, para indicar que amaba a la otra persona como se amaba a sí mismo. Pero como tú dices, este libro es la clave que San Luis de Montfort, San Padre Colby, tantos mártires cristeros lo han estudiado, difundido, etc. Ha escrito otros libros, San Luis de Montfort, ya les he dicho, sobre el rosario. La próxima edición que llegará en los próximos días, he puesto aquí en este mismo libro y agregado una oración para las vocaciones, así preciosa, ya de 10 paginitas, pero para llorar. Entonces, así incorporada, así que los que rezan por las vocaciones, seminaristas, van a encontrar en este libro, desde la próxima edición, que llegará pronto de México, pues este librito sobre las vocaciones, para pedir vocaciones. Pero el libro, como tú acabas de decir, un poquito sobre la Virgen María, y sobre Jesucristo, y sobre a Jesús por María. El libro y sobre el totus tuus, el lema que el Papa mandó poner en la plaza de San Pedro. Entonces, el numeral 114 hemos dicho cómo lo mató, pero en ese el demonio le dijo te voy a matar y lo mató, pero ahí dice también otras cosas. Dice en ese mismo numeral que este libro después va a dar la vuelta al mundo entero. La Virgen María le pasó todos los triunfos de este libro, le hizo ver todos los santos que iban a tener en sus manos este libro. Y sobre todo lo que dice en ese numeral es lo siguiente: este libro no lo he escrito yo, sino que el Espíritu Santo me cogió la mano para escribirlo. Entonces yo creo que con ese renglón, por eso yo digo, yo recorro el mundo, no está prohibido explicar el libro, prohibido estudiar el libro,
porque explicar el libro sería atrevimiento, decir el libro, el Espíritu Santo dice tal cosa, yo lo voy a explicar mejor que el Espíritu Santo. Eso es una tontería, un atrevimiento. Por eso, repito, yo no explico nada del libro, digo, agarre el libro y léelo. El mismo Juan Pablo II dice, leí y releí el libro. No se estudia, no se medita, no se explica, se lee y se relee. Y como es obra del Espíritu Santo, te va penetrando dentro. Y entonces lo que hacemos nosotros, lo explicaré más tarde ahí en la charlita, entonces regalamos este libro, que el único requisito, pues que lo lean entre 3 familias, o sea, 3 personas como mínimo de 3 familias distintas, porque Jesús lo dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Una vez al mes con los vecinos, 3 familias, después del rosario. Y después durante el mes cada uno lo utiliza como quiere. En mi parroquia, en Pescara, don Giancarlo, de mi ciudad, de mi diócesis, ahí el párroco don Giancarlo de hace 40 años o más, que es párroco él en varias parroquias, el obispo lo ha mandado, cada noche dice el rosario, él mismo dirige el rosario, él mismo lee varias páginas del libro y después celebra la misa. Y así, repito, entonces repito, el motivo podemos decir para que los testimonios, porque Juan Pablo II da tanta importancia, porque la muerte del autor, así por el odio del demonio, esto el Espíritu Santo que le coge la mano, pero entonces y el tema radical totus tuus, que se resume del libro. Y entonces, ¿cómo desarrolla el libro? Repito, el libro tiene más de 200 páginas, es imposible resumirlo. El Espíritu Santo, pues si pudiera resumir, el Espíritu Santo lo hubiera hecho. Si el Espíritu Santo ha hablado 200 páginas, quiere decir que las 200 son importantes. Pero para dar una pista, por ejemplo, el primer capítulo, ¿cómo arranca? La Trinidad. Así que la Trinidad, el Padre y el Hijo, entonces el Padre se entrega al Hijo, totus tuus, quiere decir que el Padre, el Hijo es infinito, porque el Padre es amor infinito. Siendo amor infinito, se le entrega al Hijo el 100%. Y por eso el Hijo tiene que ser pues también infinito, lo que los musulmanes nos matan a los cristianos porque creen que somos 2 dioses. Nosotros decimos, no sé si son 2 dioses o 1. Lo que sí sabemos es que el Dios es amor. Y entonces tiene que tener en la Trinidad un Hijo infinito, si no, no sería amor. Ya. Y después entonces el segundo capítulo, el siguiente capítulo es la Virgen María. Dios que se entrega a la Virgen el 100%. Y por eso totus tuus a la Virgen María. Y el último capítulo, la Eucaristía. En la Eucaristía, entonces, donde Cristo se nos entrega diariamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así que el libro tiene una fuerza completa y entonces explica también cómo pronunciar la consagración. Repito que voy a explicar esta tarde, pero sobre todo explico cómo ponerlo en práctica. Por eso 200 páginas para ponerlo en práctica. Amén. Gracias al Padre Luciano Cicerelli, que estará el día de hoy en la parroquia de San Felipe Apóstol. Si de pronto quieres saber cómo llegar ahí, recuerda, está en las 8151 Military Parkway, aquí en Dallas, Texas, 75227. 8151 Military Parkway, Dallas, Texas, 75227. Puedes llamarle a Manuel. Más preguntas al 469-441-6077. Es hoy por la tarde, parroquia de San Felipe Apóstol, a las 6:45 en punto, para que llegues tempranito. El Padre Luciano estará ahí compartiendo. Va a hablar, si nos quiere dar la bendición, tiene la reliquia de San Luis de Montfort, y ya irnos despidiendo, Padre, y obviamente unas últimas palabras. Un minutito, Padre, tenemos. Así que, hermanos, pues así como ha dicho nuestro hermano, pues voy a dar la bendición. Tengo conmigo un huesito del cuerpo de San Luis de Montfort, de la pierna, de la tibia, un huesito que es muy milagroso. San Luis se ha dicho durante toda su vida. Voy a dar la bendición y después los espero. Ahí también llevaré la reliquia también en la charla. Los que no pueden venir a la charla, pues siempre que existe este libro, lo reclamen a los que vayan a la charla. Repito, está agotado actualmente,
porque se quitó la impresión, pero va a ver aquí, vamos a tomar nota los que quieren el libro para que en cuanto llegue la impresión del libro ya impreso, lo repartamos con esa condición, repito, muy estricta, de que deben leer una página. Ahora, uno que no quiere aceptar esta condición, no se preocupe, pues entonces que cualquier librería católica basta decir Libro de Montfort, Tratado Verdadera Devoción. Así que les doy la bendición, agradeciendo esta radio, pues linda Guadalupe, qué lindo nombre, la Virgen embarazada en esta titánica lucha contra el aborto, pues la madre embarazada, pues que ella nos dé esa fortaleza para combatir todos los vicios del mundo, todos los pecados, y vivir este radicalismo de la entrega, del altruismo que San Luis en el libro, pues después de practicarlo, es mismo, nos anima a transmitirlo, a vivirlo al servicio de los demás. Por intercesión de San Juan Pablo II, de San Padre Pío, de todos los santos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quede con ustedes y permanezca para siempre. Amén, hermanos. Amén, amén. Muchas gracias al Padre Luciano que ha estado aquí en esta tarde. Recuerda, toda la información de lo que él ha compartido lo puedes encontrar en www.bibliaamada.org. Es una página que él mantiene a diario, www.bibliaamada.org. Y si llegas por la tarde hoy, estoy seguro que te puedes llevar un librito, hacer el compromiso de la consagración. Es el libro de el tratado de la verdadera devoción a María, que se estará llevando a cabo. Él va a hablar de este libro el día de hoy en la parroquia de San Felipe Apóstol, 8151 Military Parkway, aquí en la diócesis de Dallas, en punto de las 6:45 de la tarde. Gracias a todos ustedes. Estamos escuchándonos el próximo lunes en punto de las 4. Recuerda que estos programas los puedes encontrar completamente gratis en iTunes. Solo búscanos bajo ¿Por qué soy sacerdote? Estaremos el próximo lunes con el testimonio de otro sacerdote. Estuvo por aquí en el norte de Texas, desde el Senegal, el padre Luis Gómez, que vino a vivir un retiro de Conquistando las Naciones para Cristo, y pasó por aquí para contarnos su testimonio de vida. El próximo lunes lo tendremos en punto de las 4 de la tarde. Dios los bendiga.